Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a otro video más de Ciencias Sociales. Soy el profesor Luis Miguel Chávez y el día de hoy repasaremos el tema del conservadurismo al liberalismo para todos los estudiantes de quinto y sexto de secundaria del distrito de Tiraque. El Partido Conservador fue uno de los más importantes y principales partidos políticos de Bolivia durante finales del siglo XIX, pero ¿cómo surge el conservadurismo en Bolivia? Esto se da después de que Bolivia retirara a su ejército de la Guerra del Pacífico con Chile el año 1879, donde este partido político tomó el poder de Bolivia el año 1880. Pero cabe aclarar también que a comienzos del Partido Conservador se inician con la alianza que se dio para las elecciones generales el año 1884 entre Gregorio Pacheco, que era jefe del Partido Demócrata, y Aniceto Arce, jefe del Partido Constitucional. Esta alianza se dio debido a la mediación de Mariano Baptista, cuando ambos partidos empataron técnicamente en las elecciones generales, ya que estos dos partidos políticos tenían una misma ideología de lo que era el conservadurismo. Ahora tenemos al último presidente conservador, que era el señor Severo Fernández, quien se desempeñó como presidente desde el 19 de agosto de 1896 hasta su caída mediante un golpe de Estado y guerra civil más conocida como la Guerra Federal. Esto se dio el 19 de abril de 1899. El Partido Liberal fue otro de los partidos políticos de Bolivia más importantes durante finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, donde cabe aclarar que el Partido Liberal marcó en Bolivia un importante avance en cuanto a lo tecnológico, ya que estuvo en su máximo auge durante las décadas de 1880 a 1910, hasta su caída en el poder en el año 1920 con el último presidente que tuvo, José Gutiérrez Guerra. El Partido Liberal fue fundado oficialmente el año 1883 por el general Eliodoro Camacho. Este partido defendía la libertad de religión. También se dio una separación estricta entre Iglesia y el Estado, como también se da la aceptación legal de los matrimonios civiles, así como el de los divorcios. Y también se da un estricto apego a los procedimientos democráticos aquí en Bolivia. Cuando el partido llegó al poder junto a José Manuel Pando el año 1899, y ese es un dato curioso, la base de la presidencia y el Congreso, que se encontraban en Sucre, ¿no?, se traslada a la ciudad de La Paz, que en los hechos se convierte, se podría decir, en la capital de facto de nuestro país, mientras que la Corte Suprema de Justicia de Bolivia se mantiene en la ciudad de Sucre. Actualmente, la ciudad de Sucre, como todos sabemos, es la capital de Bolivia y sede del órgano judicial, mientras que la ciudad de La Paz funciona como sede de gobierno, además de ser también la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. Para lo siguiente, les tengo un videíto ilustrado para que podamos entender un poco mejor y podamos profundizar de lo que es estas dos ideologías del conservadurismo al liberalismo, de cómo se ha ido expandiendo durante el transcurso del tiempo. Democracia. La pérdida de nuestra costa marítima representó un duro golpe para el país. Fue el resultado de tantos años de inestabilidad, violencia y descuido de nuestros gobernantes. Había llegado la hora de poner orden, decididos a gobernar el país democráticamente, es decir, a través de elecciones. Varios empresarios mineros organizaron dos partidos políticos: el Partido Conservador, que agrupaba a los empresarios mineros de Potosí y Sucre, y el Partido Liberal, que reunía a los empresarios mineros de La Paz. Entre 1884 y 1899, el país estuvo gobernado por miembros del Partido Conservador. Los presidentes de ese periodo fueron
Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso. Revolución Liberal. En 1899, el Partido Liberal decidió que había llegado la hora de tomar el poder. Fuertemente armados y apoyados por fuerzas indígenas, los liberales se enfrentaron a las tropas del Estado. Luego de varios combates, el gobierno de Severo Fernández Alonso fue derrotado. Como consecuencia de la derrota del Partido Conservador y de la victoria del Partido Liberal, La Paz se convirtió en la sede del gobierno, mientras que la ciudad de Sucre continuó siendo la capital de la República. Rebelión indígena. Durante los enfrentamientos armados entre los liberales y el Ejército Nacional, los indígenas decidieron rebelarse contra ambos bandos, porque su situación no había cambiado en nada desde la época de la colonia. Si bien combatían al lado de los liberales, eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Después del triunfo sobre las tropas del gobierno y con el objetivo de evitar problemas futuros, los liberales apresaron y ejecutaron a los principales líderes nativos, aquellos que hasta hace poco habían sido sus más importantes aliados. Los liberales gobernaron democráticamente y sin interrupciones hasta 1920. El primer presidente de ese partido fue el general José Manuel Pando, militar de gran prestigio en el ejército y entre la población. Guerra del Acre. Durante la presidencia del general Pando, el gobierno del Brasil decidió apoderarse de la región del Acre, ubicada en el norte del país, debido a que era una zona sumamente rica en goma. Después de algunas batallas, el gobierno boliviano se vio obligado a entregar esa extensa región a cambio de dinero y otras compensaciones mínimas. Los varones del estaño. Desde que los liberales subieron al poder, 3 empresarios mineros, Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Víctor Aramayo, controlaron el país hasta 1952. Estos empresarios fueron conocidos como los varones del estaño, gobernantes liberales. Como se ha dicho, el Partido Liberal estuvo en el gobierno hasta 1920. Los presidentes de este periodo fueron José Manuel Pando, Ismael Montes, Eliodoro Villazón, nuevamente Ismael Montes y José Gutiérrez Guerra. Tratado de 1904. Al poco tiempo de haber asumido la presidencia el 20 de octubre de 1904, Ismael Montes suscribió el Tratado de Paz y Amistad con Chile, por el que Bolivia renunció a su costa marítima a cambio de dinero y de la construcción del ferrocarril Arica-La Paz. El Partido Republicano. En 1920, el presidente José Gutiérrez Guerra fue retirado de su cargo violentamente. La rebelión estuvo organizada por un nuevo partido político, el Partido Republicano, encabezado por Bautista Saavedra. Años más tarde, el presidente Bautista Saavedra fue reemplazado por el doctor Hernando Siles, quien resultó elegido democráticamente. El nuevo gobierno tuvo que enfrentar protestas sociales provocadas por la pobreza de los trabajadores, principalmente de las minas y del campo. Debilitado, Hernando Siles fue sustituido por el general Carlos Blanco Galindo. El presidente Carlos Blanco Galindo convocó a nuevas elecciones, las mismas que fueron ganadas por Daniel Salamanca, hombre de gran prestigio en el país. El nuevo presidente descubrió que Bolivia se encontraba en una grave crisis económica. La Guerra del Chaco. Desde la creación de Bolivia y el Paraguay, ambos países afirmaban que la zona del Chaco era de su propiedad. Además, las empresas petroleras Standard Oil de los Estados Unidos y Royal Dutch Shell de Inglaterra presionaban a los gobiernos de Bolivia y el Paraguay, respectivamente, para que se apoderasen de esa región.
porque creían que era muy rica en petróleo. En secreto, ambos países comenzaron a desplegar tropas, a abrir caminos e instalar fortines. En 1932, el piloto boliviano mayor Jorge Jordán descubrió en el Chaco una laguna bautizada como Chuquisaca, que había sido ocupada por los paraguayos con el nombre de Pitiantuta. Se trataba de un gran descubrimiento porque, en caso de que estallase una guerra, esa laguna podía proveer de agua a los combatientes. El 15 de junio de 1932, tropas bolivianas tomaron por asalto el fortín paraguayo ubicado cerca de la laguna. Ese ataque provocó la Guerra del Chaco. Extrañamente, el presidente Salamanca ordenó que esa acción militar se mantuviese en secreto. Al poco tiempo, el ejército paraguayo reaccionó de manera violenta y expulsó de su fortín a las tropas bolivianas. Sorpresivamente, el presidente boliviano anunció indignado que el Paraguay había atacado a Bolivia. De inmediato, los mandos militares bolivianos aconsejaron al presidente Salamanca no iniciar una guerra con el Paraguay, porque el ejército nacional no se encontraba preparado para afrontar un conflicto bélico. Sin hacer caso a los mandos militares, el presidente Salamanca ordenó la captura de los fortines paraguayos Corrales, Toledo y Boquerón. Luego de esas acciones, el presidente estaba seguro de que el conflicto se solucionaría por medio de conversaciones diplomáticas. Para sorpresa del presidente Salamanca, en septiembre de 1932, más de 15.000 soldados paraguayos iniciaron la reconquista del fortín Boquerón. Los defensores, 619 soldados bolivianos, al mando del teniente coronel Manuel Marzana, lucharon con tal bravura que detuvieron momentáneamente el asalto. Luego de 23 días de lucha, el fortín cayó nuevamente en manos paraguayas. Después de una corta respuesta boliviana, las fuerzas paraguayas continuaron sus ataques hasta aniquilar al ejército de Bolivia. Debido a su pésima conducción de la guerra, el comandante en jefe del ejército boliviano, el general alemán Hans Kunt, fue reemplazado por el general Enrique Peñaranda. El general Peñaranda reorganizó el ejército e inició una contraofensiva que detuvo el avance paraguayo. En esas condiciones, el mando militar propuso al presidente Salamanca resolver el problema en la mesa de negociaciones. El presidente se negó a dialogar con el Paraguay y decidió dirigir la guerra personalmente. Esa decisión provocó la furia de los jefes militares. Cuando visitaba el frente de lucha, Salamanca fue capturado por el propio ejército boliviano en la localidad de Villamontes y obligado a renunciar a la presidencia de la República. Luego de la renuncia de Salamanca, los militares entregaron el gobierno al vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. El nuevo presidente reorganizó una vez más el ejército y preparó la defensa de las últimas posiciones ubicadas en Villamontes. Después de sangrientas batallas, el ejército paraguayo fue detenido y obligado a retroceder. La contraofensiva boliviana fue tan violenta que pudo haber derrotado totalmente al ejército paraguayo. Esa posibilidad preocupó a la Argentina y Chile, naciones que habían apoyado secretamente al Paraguay. Ambos países presionaron para detener la guerra. Finalmente, el 14 de junio de 1932, Bolivia y el Paraguay decidieron poner fin a la guerra. La guerra entre Bolivia y el Paraguay provocó la muerte de 90.000 soldados, 40.000 del Paraguay y 50.000 de Bolivia. Además, nuestro país perdió poco más de 240.000 kilómetros cuadrados de territorio. Bueno, jóvenes señoritas,
Con esto concluimos. Espero que el video haya sido de su agrado. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto y cuídense.